vamos a continuar hablando, es la parte 9 de nuestra serie Fe y Oración. En la parte 8, la parte anterior, dijimos que si un hombre cree que posee fe, pero esa fe no lo conduce a una vida de oración, de santidad, de alegría, paz interior, tranquilidad, paciencia, armonía con los demás, entonces, con toda seguridad, ese hombre debe orar más y más pidiendo a Dios que aumente su fe. Y también planteamos la pregunta, ¿es posible tener una fe tangible en Dios? La respuesta es sí, sí es posible tener una fe tangible en Dios. Podemos tener una fe tangible cuando pedimos a Dios por todas nuestras necesidades, aún hasta las más insignificantes. Porque de este modo, hermanos, nos acostumbramos a reconocer y sentir que Dios es quien nos da absolutamente todo. Y así vamos adquiriendo, vamos fortaleciendo nuestra fe y se convierte en una fe tangible. El Señor mismo decía en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es necesario, hermanos, que cada creyente busque esa intimidad con Dios, derrame su corazón delante de Dios como un hijo ante su Padre amoroso, pidiéndole con palabras simples. No necesitamos usar palabras rebuscadas, palabras que conocemos dentro de cierto contexto religioso, sino palabras simples, lo que nosotros como acostumbramos a expresarnos, hablar con Dios, pedirle que tenga piedad de nosotros, que nos dé su bendición, que prodigue sus favores, que nos traiga sabiduría, que nos ayude a entender su escritura, que nos ayude a seguir su voluntad, a ser guiados por su espíritu cada vez. Estas oraciones van a ser atendidas. Van a ser atendidas, hermanos, porque Dios así lo ha prometido. Hay que orar absolutamente por todo, hasta por lo más pequeño e insignificante. Es muy probable que Dios te va a dar ropas, sustento, todas tus necesidades vitales, aunque no se lo pidas. Dios da a cada una de sus criaturas su alimento sin que se lo pidan. Dice la palabra de Dios, dice en Mateo 6, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así decía el Señor Jesús. Pero nosotros como creyentes recibimos todo mediante oración. O es decir, debemos recibir todo mediante oración. Aún en la oración del Señor, lo que conocemos como el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseña a pedir por esas pequeñas cosas. Recuerda que dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Podríamos pensar, bueno, como Dios da a las aves de comer y ellos no tienen que pedirlo, entonces nosotros tampoco. Pero nosotros, hermanos, no somos animalitos del campo, sino somos hijos de Dios, somos seres humanos que Dios ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado el don, nos ha dado ese gran regalo que se llama la oración. En general, el ser humano tiende a pensar que no necesita orar y pedir a Dios por ese tipo de cosas, cosas pequeñas, cosas insignificantes, cosas que le parece que podría obtener con sus propias fuerzas. Este pensamiento, hermanos, es erróneo. Es como el que dice, con mi propia fuerza o con el poder de mi mano obtuve este logro o logré este acierto. Ajá. Y entonces presenta una larga lista de grandes cosas, ¿no?, que ha hecho para Dios o para su iglesia sin la ayuda de Dios, tristemente. Es decir, cree que estas cosas provienen de su propia fuerza, de su propia inteligencia, sin darse cuenta de que recibe todo eso únicamente de Dios. Cuando oramos por las cosas, incluso las más obvias, insignificantes, pequeñas,
Eso nos ayuda a comprender mejor que todo nos lo ha dado Dios. Ese es el gran beneficio de la oración. Entonces en nuestras vidas va a surgir algo que proviene desde el interior de nuestro ser y es provocado nada menos que por el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, porque somos creyentes, hijos de Dios. Y eso se llama gratitud. Van a ser gratitudes de nuestros corazones. Cuando a pesar de todo, un creyente se empeña en creer en su propia fuerza o en sus aptitudes, se está exponiendo, fíjense bien, se está exponiendo a todo tipo de tribulaciones, porque las tribulaciones le van a ayudar a comprender su propia futilidad. Una manifestación de la fe que conocemos, hemos hablado de ello, una manifestación de la fe importantísima es la oración, porque quien tiene fe necesariamente ora a Dios. Entonces, en resumen, ¿para qué tenemos que orar? Vean la pregunta que habíamos planteado desde un principio. ¿Para qué tenemos que orar si Dios sabe todos nuestros pensamientos y sabe exactamente todo lo que necesitamos? Es una verdad absoluta, que Dios sabe todo, pero nos ha dado ese regalo de la oración para que tengamos una relación viva con Dios y para que desarrollemos nuestra fe y para que crezcamos en ella. Si todas nuestras necesidades fueran satisfechas de una forma automática, nunca nos dirigiremos a Dios y nunca podría crecer nuestra fe. Las consecuencias de ello serían obviamente desastrosas. Ahora surge una pregunta. ¿Puede nuestra oración, hermanos, cambiar los planes de Dios? Sabemos que Dios es soberano. ¿Puede nuestra oración limitar la soberanía de Dios? Sabemos que Dios nunca cambia, no cambiará. Nuestra gran esperanza en la oración, entonces, no es cambiar lo que Dios ha planeado, sino más bien llevar a cabo lo que Dios ha planeado. No nos esforzamos en cambiar el corazón de Dios, sino nos esforzamos en reflejar el corazón de Dios en nuestras circunstancias. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana para terminar esta serie con la parte final, la parte 10 acerca de la oración. Dios les bendiga, que sigan disfrutando de las bendiciones de Dios y del crecimiento en la fe también a través de la oración.